Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Juan David Sarmiento, soy estudiante de Ingeniería Química en la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle, localizada en Cali. A continuación voy a estar desarrollando los problemas 11.22, 11.23 y 11.24 del libro de Mecánica de Fluidos de Mott. Este trabajo se presenta como trabajo del segundo corte del curso de Fenómenos de Transporte, o bien conocido como Mecánica de Fluidos. Bueno, a continuación entonces les voy a leer los tres enunciados y les voy a explicar la solución de los problemas. En la figura 11.24 se presenta un sistema empleado para bombear refrigerante de un tanque colector hacia otro elevado en el que se enfría. Aquí tenemos la figura. Desde el tanque colector se va a enfriar el refrigerante hasta un tanque en el cual se enfría. La bomba envía 30 galones por minuto. Después, el refrigerante regresa por gravedad hacia las máquinas que lo necesitan. El líquido tiene una gravedad específica de 0.92 y viscosidad dinámica de 3.6 por 10 a la menos 5 libra por segundo sobre pie cuadrado. Bueno, entonces después de que la bomba envía 30 galones por minuto, tenemos que el refrigerante regresa a las máquinas por simple gravedad. Bueno, entonces para el desarrollo, primero antes de pasar a las preguntas, tomé unos datos generales del problema. Una gravedad específica como nos la dan ahí de 0.92, una viscosidad dinámica que está en libra por segundo sobre pie cuadrado. Para pasarla a las unidades del sistema internacional Pascal segundo, he debido entonces dividirla primero por la gravedad y multiplicarla por los factores de conversión apropiados. En este caso, para pasar pues, de las unidades volumétricas, de masa que se evidencian ahí como libra a kilogramo y bueno, todas las unidades internas que tiene Pascal, que tienen los pascales. Y por último he tomado la densidad, que simplemente ha sido multiplicar la gravedad específica por 1000 kilogramos metro cúbico, que es la densidad aproximada del agua. Aquí también he hecho un cálculo que es el de gamma, el peso específico, en el cual multiplico la densidad por la gravedad. Este dato se va a utilizar bastante, así que por eso lo hice. Bueno, entonces vamos con el primer problema. El problema 11.22 me dice así: para el sistema de la figura, calcule la presión en la entrada de la bomba. El filtro tiene un coeficiente de resistencia de tanto, con base en la carga de velocidad de la línea de succión. Me están pidiendo entonces que calcule justo la presión en este punto B. Estos puntos los he puesto estratégicamente, después les explicaré a medida que vaya desarrollando el ejercicio. Bien, entonces lo que debo hacer aquí es establecer el balance de energía utilizando la ecuación de Bernoulli y las pérdidas por fricción que hay entre estos dos puntos. Las únicas pérdidas que voy a tener en este caso es una pérdida por entrada, una pérdida por el filtro y una pérdida por esta válvula. Así que vamos a ir aquí al balance como lo tengo copiado. Desarrollo del problema 11.22. Entonces aquí tenemos nuestros valores útiles de energía. La energía debida a la presión, la carga de energía debida a la presión, la altura, a la energía potencial, pues, a la energía cinética y las pérdidas. Se restan las pérdidas y este conjunto me debe dar igual a la energía útil en el punto B. Me piden la presión en B, entonces lo único que hice fue despejar dicha presión en términos de todo lo demás. Aquí tengo mi balance de energía término a término, las cargas de las presiones, la carga de la energía cinética y la carga de la energía potencial, sumada a la carga de las pérdidas por fricción. Bueno, entonces esto aquí finalmente se va a calcular por un simple despeje, utilizando, como pueden ver, todos los otros valores. Incluso también pueden ver que utilizo algo de los datos generales, como les dije gamma, porque gamma lo vemos aquí y aquí, y la gravedad porque está justo acá abajo. Entonces ahí está el despeje. Bueno, hay unos datos que se pueden tomar como cero, vamos a analizar cuáles. Principalmente podemos ver que este tanque colector está abierto a la atmósfera por dos principales motivos. Primero, por esta pequeña apertura que tiene aquí. Y segundo, porque al concluir la última pregunta, me dicen en el último renglón que el fluido sale de los tubos de las máquinas a 0 psi g. Es decir, que en esta salida que hay aquí estamos a 0
PSIG, que es presión manométrica. Por tanto, no estamos contando con que aquí esto efectivamente está abierto a la atmósfera. Así que la presión en A la tomo como cero. También la velocidad en A la tomo como cero, puesto que la velocidad en este punto está disipada. Y la altura en B la voy a tomar como cero, y por tanto, por la escala que se observa aquí, el ZA va a ser 3 pies. Bueno, con esos valores vengo aquí a mis términos del balance. Entonces 0 para la presión en A, la presión en B, que es la que vamos a calcular, la velocidad en A es 0, la velocidad en B calculé, la altura en A y la altura en B. Bueno, la altura en A, en este caso, como lo dije, 3 pies, y la altura en B, pues la tomamos como 0. Esta velocidad en B, aquí voy a hacer uso del enunciado del problema, que me dice que la bomba envía 30 galones por minuto. Entonces, ¿dónde están esos 30 galones por minuto? En este tramo. ¿Y cómo puedo obtener esa relación de 30 galones por minuto? ¿Cómo la puedo usar para obtener la velocidad en B? Podemos fijarnos entonces en las especificaciones del tipo de tubería que estamos manejando. En este caso es una tubería de acero, bueno, en los dos casos. Una tubería de acero, lo único que cambia es el tamaño nominal. En este caso es de 1/4 de pulgada, calibre 40, y en este caso de 2 pulgadas, calibre 40. Puedo ir entonces a esta tabla que me da los diámetros internos, entre otros datos, de los tubos de acero calibre 40. Esta tabla la podemos encontrar en el MOD. En nuestro caso fue brindada por la profesora María Elena, quien dirige el curso. Entonces de aquí he sacado, para 1 1/4, he sacado 35 milímetros, 35.1 milímetros, correcto, y para 2 he sacado 52.5. Entonces esos datos los tomo, digamos, en cuenta, los tengo en cuenta para hacer mis cálculos. Entonces, ¿para qué me sirven saber esos diámetros? Vamos un momento a la figura. Estos diámetros me sirven para yo, conociendo el flujo que hay acá, voy a poder conocer entonces cuál es el flujo que hay acá por la ecuación de continuidad. Y conociendo el flujo que hay acá, entonces simplemente voy a poder conocer cuánta es la velocidad. Entonces aquí he puesto que este flujo por post bomba, perdón, es de 30 galones por minuto. Por factor de conversión lo pasé a metro cúbico sobre segundo. Disculpen, abrí la ayuda sin querer. Bueno, lo pasé a metro cúbico sobre segundo, y haciendo uso de la información de la tabla, he pasado mis 35.1 diámetros de la tubería post bomba, 35.1 milímetros de diámetro de la tubería post bomba a metro. Con eso he podido calcular la velocidad post bomba, y entonces mi velocidad en B la he podido calcular haciendo uso de la ecuación de continuidad. Utilizando el diámetro, como pueden ver aquí marcado en morado, el diámetro de la tubería en el tramo B, que también lo pudimos obtener de la tabla, que fue 52.5 milímetros. Bien, voy a corroborar este dato, 52.5. Perfecto. Entonces, a continuación, ya teniendo estos datos, solamente me faltaría calcular las pérdidas totales. Para calcular las pérdidas totales, como bien lo dije, tenemos una pérdida por entrada, por tubería, por el filtro y por la válvula. Vamos a calcular entonces una por una. Primero, para la entrada de tubería, he hecho uso de la ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy me relaciona la longitud de la tubería, que en este caso fueron los 10 metros que me indican acá, 10 pulgadas, 10 pies, perdón, 10 pies que me indican acá. Esta rugosidad me dicen que es una tubería de acero, entonces también puedo ir a las tablas y mirar que para una tubería de acero la rugosidad en metros es de 4.6 por 10 a la menos 5. Entonces tomo esa rugosidad, que la voy a usar a lo largo del desarrollo de todos los problemas. La relación rugosidad-diámetro la utilizo acá, y calculo el Reynolds, que lo hago con la fórmula mnemotécnica debe robar por mí. Para esto hago uso de la viscosidad que calculé aquí en los datos generales, y también de la densidad. Bueno, con este Reynolds y con esta relación, con estos dos datos de acá, voy a utilizar las ecuaciones del diagrama de Moody para obtener mi factor de fricción por tubería, que es como está escrita. Y voy a tener unas pérdidas, entonces simplemente me basta hacer uso, como lo dije, de la ecuación de Darcy,
para saber que multiplicando los términos que se deben multiplicar y dividiendo por los que se deben dividir, pues entonces llego a las pérdidas en carga, obviamente la carga de las pérdidas por tubería. Para las cargas de la pérdida por la válvula, vamos a ver acá que me dicen que es una válvula de compuerta abierta por completo. Entonces voy a las tablas. Me faltó mencionar que estas tablas de aquí fueron sacadas del libro de Saldarriaga. Bueno, entonces una válvula de compuerta abierta por completo. Estas tablas son del MOD. Me dicen que una válvula de compuerta abierta por completo tiene un valor LE sobre D de 8. Entonces LE sobre D lo pongo acá. Y la pérdida por fricción en turbulencia completa, también hay una fórmula del diagrama de Moody para ello, que también utiliza simplemente la relación de rugosidad y diámetro. Hago ese cálculo y el producto entonces de L sobre D con FT me va a dar el K de la válvula. Me bastará entonces multiplicarle la velocidad al cuadrado y dividirlo entre 2G, como bien lo hice aquí. Pueden ver que aquí multipliqué la velocidad. Bueno, para el filtro me dan el K, entonces simplemente es aplicar esa misma fórmula por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Y el K de la entrada lo he tomado como 0.5. Aquí quiero notar por qué he escogido 0.5. He escogido 0.5 porque de acuerdo a los libros de mecánica de fluidos, este valor de K se da para unas entradas con bordes afilados. A mi consideración, esta es una entrada con bordes afilados y por tanto he tomado ese dato. Si bien alguien pudiese considerar que es una entrada con borde ligeramente redondeado o con borde muy redondeado, pues digamos que ya es un poco subjetivo esta parte del problema. Sin embargo, yo pues observando aquí la figura, no veo indicios de que haya como algún borde y por eso he decidido tomar ese acá. Entonces solamente basta con aplicar la misma fórmula. Y bueno, aquí ya voy a poder tener entonces mis pérdidas totales, que son simplemente la suma de las cuatro pérdidas que tenemos. Y eso me da como resultado una presión al tener el despeje de 6.6 kilopascales, como lo he escrito acá. Bien, entonces para el punto B voy a hacer uso de esa presión también, para el punto 1123, perdón, que me dice que en relación con el sistema de la figura determine la carga total sobre la bomba, así como la potencia transmitida al refrigerante por esta. Bueno, antes de seguir para el punto 3, quiero hacer un análisis aquí. Como ustedes pueden ver, hay unas celdas que están con fondo verde. Eso significa que pueden haber cambios en esas celdas. Yo puedo cambiar los valores para ver cómo afecta eso mi resultado. Las demás celdas no se pueden cambiar porque están fijas a un cálculo. Por ejemplo, si la bomba entonces no bombea 30 galones por minuto, sino que necesito que bombee más, vamos a triplicar ese valor. 90 galones por minuto. Ven que la presión baja drásticamente, incluso pasa a ser una presión de succión, una presión negativa, y que los demás valores también cambian, las pérdidas cambian, la velocidad cambia. Bien, entonces eso también lo vamos a poder ver ahorita quizás más claro con la solución del siguiente punto. También quiero notar que si por ejemplo aquí aumento en 1 kilopascal la presión en A, suponiendo que estuviera cerrado y yo pudiera tener ahí una presión manométrica de 1000 pascales, pues la presión en B obviamente va a cambiar. Bien, pero vamos a dejarlo en el problema tal como estaba. Bueno, entonces vamos a mirar que para el punto B, en este caso, perdón, vamos primero a la gráfica. Aquí en la gráfica el análisis para determinar la carga sobre la bomba y la potencia transmitida al fluido por la bomba lo voy a hacer con un análisis de balance de energía entre los puntos B y C. En el punto C puedo, por el mismo motivo de que tiene esto aquí, me indica que está abierto a la atmósfera, puedo descartar esa presión y decir que es cero, porque es una presión manométrica, y la velocidad también va a estar disipada justo en este punto. Así que voy a tener en mi balance, vamos a ir aquí a ver, mi balance va a ser entonces entre el punto B y el punto C, la energía útil en el punto B menos las pérdidas por fricción más la potencia suministrada por la bomba en forma de carga, la carga de la bomba más bien. Y eso va a ser igual a los términos de energía útil en el punto C. Despejo la potencia, la carga de potencia sobre la bomba, que es lo que me piden. La carga sobre la bomba es lo correcto. Encuentro que con estos cálculos, estas aquí, voy a poder determinarla. Esta segunda fórmula me indica cuál es esa ahora sí potencia.
que es simplemente multiplicar el peso específico por el caudal, el flujo volumétrico. Entonces tengo mis términos de energía útil, como lo dije, la presión en C es 0, la presión en B la hallé en el punto anterior, entonces esto es simplemente la respuesta del punto anterior. La velocidad en B es la misma velocidad que hallamos anteriormente. La velocidad en C está disipada. Bueno, y me faltó analizar en la gráfica las alturas. Entonces vuelvo y juega, tomo esto como 0 y la altura va a ser 18 y 4, 22 pies. Esos 22 pies los paso a metros, como se observa en la fórmula. Y entonces tengo esos datos ya conocidos. ¿Qué me falta? Calcular las pérdidas para poder saber cuánto es la carga sobre la bomba. Para calcular las pérdidas me voy a fijar que en este caso tengo tres pérdidas. Una pérdida por salida, una pérdida por válvula y una pérdida por tubería. ¿Por qué dirán ustedes quizás que no cuento la pérdida de la entrada y salida de la bomba? Porque esas pérdidas ya están contempladas en el rendimiento de la bomba. Es por eso que el fabricante nos da a nosotros una potencia de la bomba que no es la misma potencia suministrada al fluido, porque la bomba, ya sea por turbulencia o por la misma fricción, pierde energía al interior. Entonces, por eso no se consideran esas pérdidas, porque ya están consideradas dentro de la bomba. Bien, entonces vamos a ver que tenemos tres pérdidas, por tubería, por válvula y por la salida. Vamos a empezar con la salida, que tiene un K igual a 1, eso siempre, sin importar la geometría, eso lo podemos corroborar aquí. A la salida siempre va a ser 1, sin importar la geometría. Simplemente multiplico ese 1 por la velocidad al cuadrado y lo divido entre 2 veces la gravedad. Bien, aquí ¿qué velocidad voy a tomar? Este es un buen punto acá. La velocidad que tengo que tomar en estos casos es la velocidad que hay justo después de la bomba, que es la misma velocidad que calculamos anteriormente. Como ven, esto está fijo a una celda, que es esta celda que calculamos, que fue simplemente dividir el caudal por el diámetro. Por el diámetro no, perdón, por el área, que lo pueden ver aquí, que está utilizando, ahí sí viene el diámetro. Entonces, bueno, ahí está esa velocidad. El H de la válvula, entonces vamos a ver qué tipo de válvula es. Es una válvula de verificación tipo giratorio. Esa válvula de verificación tipo giratorio, puedo ir a observar que tiene un L sobre D. Válvula de verificación tipo giratorio de 100. Simplemente lo pongo ahí y el factor de fricción en turbulencia completa lo puedo calcular con las mismas ecuaciones del diagrama de Moody que utilicé anteriormente. En este caso la relación es sobre diámetro, conociendo el diámetro de la tubería y la rugosidad, que es la misma como bien lo dije, 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Bueno, y para las pérdidas por tubería, simplemente fue utilizar la ecuación de Darcy conociendo todo lo otro. Igual, el factor de fricción por tubería lo calculé con el mismo Reynolds, que lo calculé con la mnemotecnia debe robar por mí, utilizando, está claro, la velocidad de esa parte, que es la velocidad la velocidad que hay después de la bomba. Bueno, con esto he despejado entonces, perdón, he encontrado entonces mi valor de pérdidas totales, que simplemente fue la suma de las tres pérdidas. Aquí estoy viendo que me faltó, por ejemplo, sumar esto, entonces voy a sumar esta salida, no lo había tenido en cuenta. Y bueno, entonces ya ahí cambian un poquito los valores, lo tenía sin tener en cuenta esto acá. Bien, voy a rectificar, correcto. Y entonces ahí tengo la carga, simplemente es despejar. La carga entonces va a ser de 25.8 metros. Cambia bastante, como pueden ver, al tener en cuenta estas pérdidas. Entonces voy a tener esto en cuenta aquí, 25.8 metros. Y la potencia simplemente basta utilizar la segunda fórmula que les presenté aquí. Entonces simplemente fue multiplicar por la carga que hallamos, el peso específico, que es la celda L16, que está ya en los datos generales del problema, y el flujo posterior a la bomba que hallamos en el punto anterior. Eso me da 440 vatios. Entonces vamos a cambiar, cambia drásticamente, como pueden ver, 440 punto ¿qué? Punto 4, vamos a dejarlo aproximado. Bueno, entonces ahí ya podemos calcular los resultados, que los estoy poniendo con letra verde, como pueden ver. Bueno, y para el tercer punto, que es quizás el más complejo, he puesto nuevamente la gráfica y los ejemplos aquí.
para no estarme paseando hasta allá. Vamos a leerlo acá. Me dice, en el sistema de la figura, especifique el tamaño de la tubería de acero calibre 40 que se requiere para que el flujo regrese a las máquinas. Entonces me dice que la máquina 1 necesita 20 galones por minuto y la 2 requiere 10 galones. El fluido sale de los tubos a 0 psi, que fue lo que ya habíamos leído al principio. Bien, en este caso, pues primero hay que corroborar que se cumple digamos, el balance, y es que 30 galones por minuto están subiendo acá, y como estamos en estado estacionario, 30 galones por minuto bajan por acá. De esos 30, 10 se vienen por acá y los otros 20 restantes van a ir a la máquina 1. Entonces, para este ejercicio he diseñado 3 puntos adicionales. El punto D, que es la máquina 2, el punto E, que es la máquina 1, justo en la salida de las máquinas, y la línea U, que la línea U me va a indicar hasta dónde vamos con pérdidas en común. ¿Por qué con pérdidas en común? Porque entre el punto C y la línea U tenemos todas estas pérdidas de acá, que son en común para los dos balances que voy a plantear, que los tengo planteados acá. Tengo planteados balances entre el punto C y el punto D, y el punto C y el punto E. Entonces, para esos balances, punto C y punto D, punto C y punto E, entonces debo contar con estas pérdidas que van a ser en común para los dos. Solamente va a haber diferencias cuando ya analice cada balance por separado. Ya vamos a ir a mirar eso con detalle. Primero entonces quiero enfocarme en estas pérdidas en común, que van a ser pérdida por entrada, por codo, por tubería. ¿Sí? 3 pérdidas. Hay que tener en cuenta que la tubería, me dicen aquí que tiene 30 pies hasta la unión, pero debo considerar este segmento vertical. Voy a tomar aproximadamente estos 4 pies, porque estos 4 pies van si bien hasta el centro de la tubería, voy a tomarlos así. Entonces, estos 4 pies y 30 me dan una longitud de 34 pies aproximada. El codo y la entrada, que también la considero, de una vez les comento que la considero como una entrada de bordes afilados. Entonces vamos a ir a ver las pérdidas en común que tengo aquí asociado bajo esta columna, a la izquierda de esta columna. Entonces, las pérdidas entre el tramo C y el tramo U por tubería van a ser aplicar la ecuación de Darcy. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros, como pueden ver, el diámetro está en letras verdes, porque el diámetro es mi respuesta, es lo que me están preguntando. Así que yo realmente no conozco el diámetro. Por tanto, lo que voy a hacer en este momento es poner aquí un valor de 0 para que puedan observar cómo me quedó todo lo que planteé antes de pasar a hacer el proceso iterativo. Como voy a especificar el diámetro, entonces, como no lo especifico, perdón, no tengo con qué hacer cálculos. De eso trata el proceso iterativo. Bien, entonces aquí simplemente es aplicar la ecuación de Darcy. Hay que tener en cuenta lo que les dije de la tubería. El largo son 34, la rugosidad es la misma. Esta es la fórmula de la relación de la rugosidad y el diámetro. Utilicé las mismas ecuaciones del diagrama de Moody. Utilicé también la misma ecuación, aquí perdón, esta es la ecuación del diagrama de Moody y la misma ecuación de Reynolds. Bien, como les decía, consideré en la entrada unos bordes afilados, tomé un K de 0.5 y para el codo, entonces tomé, según las tablas, tomé un codo estándar de 90 grados cuyo valor de L sobre D es 30. Bien, ¿y por qué velocidad multipliqué esto? Bueno, pues la velocidad aquí puede ser perfectamente la velocidad entre el tramo C y el tramo U. ¿Que cómo la conozco? Bueno, pues conozco el flujo entre el tramo C y el tramo U. ¿Cuánto es ese flujo? 30 galones por minuto, como les dije al comienzo. Hago las fórmulas de conversión y tengo mi flujo en metros cúbicos por segundo. Me basta dividir por el área, como pueden ver acá. Divido por el área y encuentro cuál es mi velocidad en ese tramo, justo en ese tramo. Entonces ahí tengo mis pérdidas en común. Ahora si nos vamos a la particularidad de cada balance, vamos a empezar con entre el punto C y el punto D. Hay cosas que puedo despreciar también. La presión en C la tomo como 0 y la presión en D también, porque sabemos que esos tubos están abiertos a la atmósfera. Como pueden observarse aquí, esto está abierto a la atmósfera, igual acá, esto ya lo habíamos considerado. La velocidad aquí la tomo como 0. La altura, en este caso estoy haciendo el análisis entre C y D. La altura la tomo como estos 4 pies, estos otros 4 llevo 8 y estos 2 llevo 10 pies. Entonces tomo esos 10 pies aquí, como pueden ver la altura, tomando como en la altura de D como si fuera 0 para tomar
ese estado de referencia. Y la velocidad en D es muy importante. La velocidad en D realmente tampoco la conocemos. Lo que pasa es que aquí, bueno, ya estaba la solución, pero vamos a quitarla también. Vamos a quitar esto de acá. Em, ya estaba la solución bien. Entonces la velocidad, como pueden ver, tampoco la conozco. Pero ¿qué sí conozco? Conozco cuál es el flujo. ¿Por qué? Porque me dicen acá en el problema. Me dicen que ahí son 10 galones por minuto. Así que estos 10 galones por minuto entre el punto U y el punto D los paso a metro cúbico por segundo con la conversión. Por tanto, esa velocidad va a ser usando este flujo volumétrico y usando el diámetro de la tubería, del tramo en la tubería UD. Bien, entonces teniendo eso en cuenta, lo único que voy a hacer es tener la suma de los HL totales. Esta suma de las pérdidas por fricción totales es las pérdidas en común que tenemos hasta el punto U, que son estas tres primeras, y las pérdidas particulares. ¿Cuáles son las pérdidas particulares? Vamos a ver en la gráfica. Las pérdidas particulares del punto UD son dos. La pérdida por la unión y la pérdida por este segmento vertical de tubería, que lo voy a tomar aproximadamente como 2 pies. Entonces esa pérdida, como les estoy diciendo por tubería, pues tomo esto aproximado como 2 pies, utilizo las mismas ecuaciones que he utilizado, así que no voy a volver en ello. Y para el tramo, la unión, perdón, vamos a ir aquí, me dice que la unión, en este caso es una unión T estándar con flujo a través de una rama. Tiene un LE sobre D de 60, lo copio acá. ¿Por qué es a través de una rama? Porque como podemos observar, el flujo viene en un sentido y cambia de sentido. Si no cambiara de sentido, tendríamos el otro caso, T estándar con flujo a través de un tramo. Entonces, como cambia de sentido, tomamos ese valor de K, calculo las pérdidas y entonces ya me basta con sumar todo esto. Aquí tengo entonces mi función iterativa. ¿Qué es mi función iterativa? Mi función iterativa es poner todo el balance en el mismo lado. Es decir, todo lo pasé para un mismo lado. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de que mi función iterativa, si las cosas funcionan, me debe dar igual a 0 para que se cumpla el balance. ¿Bien? Entonces, sabiendo eso, vamos a pasar a analizar el caso del otro balance, entre el punto C y el punto E. Es muy similar. La presión en C es igual a 0, la presión en E también. La presión en E también en C también la velocidad, perdón, en C la puedo despreciar. La velocidad en E la voy a conocer de acuerdo al flujo que conozco en E, que es de 20, como me indican acá, pueden verlo acá. Y tenemos acá abajo el diámetro que me va a pues, servir para calcular esa velocidad. ¿Sí? Como pueden ver, eso está en el flujo entre el área, que está por el diámetro. Bueno, aquí pues las pérdidas totales también son las pérdidas en común, como pueden ver, pérdidas en común hasta el punto U, y unas pérdidas particulares ya vamos en detalle. Antes de pasar a ese detalle, quiero analizar que la fórmula iterativa en este caso es lo mismo. Pase todo a un mismo lado de la igualdad. Y en ese caso sé que mi balance debe ser igual a 0. ¿Bien? Entonces eso fue lo único que hice. Y eso me va a servir para poder hallar el diámetro. ¿Por qué hay que iterar? Bueno, de pronto se preguntarán por qué hay que iterar. Porque si bien el diámetro está metido aquí en estos cálculos de velocidad, también está metido en estos cálculos de pérdidas por fricción. Porque ustedes saben que la ecuación de Darcy lo requiere. Ustedes incluso saben que Reynolds lo requiere. Y bueno, Reynolds me sirve para hallar la pérdida por fricción, el factor de fricción debido a tubería. También necesito saber cuál es la relación entre rugosidad y tubería porque es un valor que necesito para calcular mis pérdidas en turbulencia completa, ¿sí? Es para las pérdidas menores. Bien, entonces, por eso es que hay que iterar. Así que vamos a analizar cuáles son las pérdidas particulares entre el punto U y el punto E, porque ya sé que entre C y U voy a tener en cuenta las pérdidas en común. Entre U y E tengo tres pérdidas, que son la pérdida por unión, que ya vimos que es un T estándar, vamos a mirarlo otra vez, un T estándar con flujo a través de un tramo. Repito, porque no cambia la dirección del flujo, del fluido. Entonces, tomo ese valor. ¿Qué otra pérdida tengo? La pérdida por tubería entre estos cuatro pies. Y ojo aquí, también voy a considerar esta pequeña porción vertical que es aproximadamente un pie. Así que voy a tomar 5 pies. Y la última pérdida es la pérdida de este codo. Es un codo estándar también. Tomo el valor de 30 como pueden ver acá.
encoder estándar de 90 grados, el valor de 30. Entonces tengo mi tubería de tramo, la pérdida de tubería, perdón, por tubería de acuerdo al tramo que les mencioné, tomé 5, como les explico, los 4 horizontales y 1 vertical. Y bueno, hago mis cálculos con la ecuación de Darcy, igualmente acá con el codo, igualmente acá con el tramo. Entonces, bueno, ya que tengo todo así, idealmente, o bueno, idealmente no, quizás lo que el problema pregunta es simplemente cuál es el tamaño de la tubería. Podría uno entender que el problema está insinuando que la tubería va a tener el mismo diámetro. Sin embargo, podemos analizar que no. Vamos a hacer algo, ya aquí tenía esto igualado, voy a quitarle un momento. Y lo que voy a hacer primero es utilizar la herramienta de Solver. Entonces vamos a ir aquí a Solver, voy a darle a restablecer todo para que arranque de ceros. Bueno, entonces voy a hacer uso de mis funciones iterativas. Primera función iterativa del primer balance tiene que ser igual a 0 para que el balance se cumpla. ¿Cambiando qué celda? Bueno, cámbieme esta. Pero también de una vez, dígame cuánto es No, bueno, cámbiame solo esa, sí. Porque vamos a seguir el ejemplo, vamos a seguir la indicación de la pregunta del problema, ¿sí? Que es que los diámetros, que la tubería es la misma, que los diámetros son iguales. Entonces solamente cámbiame esa celda. ¿Y qué especificaciones le vamos a agregar? Bueno, primero que también se tiene que cumplir lo del otro balance, esto tiene que ser igual a 0. Entonces le voy a agregar. ¿Qué más le voy a agregar? Si estoy diciendo que los diámetros deben ser iguales, simplemente esto tiene que ser igual a esto. Y el diámetro de la zona UAD tiene que ser igual al diámetro que vamos a cambiar para que nuestros balances cuadren, ¿bien? Vamos a ver entonces si logramos encontrar un diámetro igual para las tres tuberías, digamos, en el que se cumplan los balances. Entonces le damos a Solver resolver y me dice que no es posible encontrar un resultado. Vamos a darle un valor pequeñito como para que empiece a iterar desde ahí. Quizás por eso puede ser que no esté encontrando resultado. Bueno, me sigue diciendo que no es posible encontrar un resultado. Así que lo que voy a hacer es pensar que los diámetros definitivamente no son iguales. Que los diámetros definitivamente no son iguales. Y voy a intentar igualar, de pronto los 3 diámetros no pueden ser iguales, pero quizás 2 sí puedan ser iguales. Así que voy a hacer algo a continuación, que es la igualdad que tenía antes. Voy a decir, aquí estoy diciendo, que el diámetro de la tubería UE, es decir, entre los puntos U y E, va a ser el mismo diámetro de la tubería entre C y U. Es decir, este diámetro de esta tubería que estoy siguiendo aquí con el mouse va a ser el mismo. ¿Sí? Por intentar, simplemente por intentar. Y este diámetro de acá lo vamos a dejar así. Bien, entonces vamos a volver a iterar. Antes de volver a iterar, bueno, ustedes dirán, ¿y por qué estoy diciendo eso? Simplemente es pura maña de intentarlo. Yo también podría proponer que, bueno, no sean iguales estos dos diámetros, sino que sea igual este con este de acá. Es decir, ahí estaría diciendo que este diámetro de esta tubería va a ser igual a este de acá y que este es el único que va a cambiar. También puede ser así, como también incluso puedo decir que los diámetros que van a ser iguales pueden ser estos dos, ¿sí? Entre los puntos U y E, esa tubería va a ser igual ese diámetro al de la tubería entre U y D. Pero bueno, simplemente voy a considerarlo así, como que el diámetro entre el punto U igual, como bien lo dije acá, al diámetro entre la tubería C y U. Y este diámetro sí lo voy a dejar diferente. A ver qué pasa ahí. Debo darle aquí un valor para que arranque a iterar en algún punto. Siempre escojo un valor pequeño. Vamos a ir al solver de nuevo. Voy a restablecer todo para arrancar nuevamente. Entonces, esta función iterativa debe tener un valor de 0. ¿Cambiando qué celda? En este caso cambiaría esta, que es el diámetro de la tubería entre los tramos C y U. Y cambiaría esta, que es el diámetro entre las tuberías U y D. ¿Por qué no cambio la otra? Bueno, por lo que estoy diciendo, que simplemente por probar la dejé igual a la del tramo CU. ¿Qué restricción voy a poner? Si necesito una restricción. Y es que esto también debe ser igual a 0. Vamos a ver si así logro encontrar algún resultado. Bien, Solver me dice que encontró una solución donde se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Por tanto, puedo observar, bueno, vamos a ver 0.032 metros, bien,
Y me da que la tubería entre el tramo U y D tiene un diámetro de 0.020. Dirán ustedes, bueno, ahí no estaríamos hablando de pronto de una contracción y por tanto no habría una pérdida de fricción adicional por contracción. Pues resulta que no, porque la unión contempla ese tipo de turbulencias generadas por el cambio de diámetros entre tuberías. Así que ahí no he hecho uso de la ecuación de continuidad ni nada parecido. También me he, digamos, evitado tener esos cálculos por contracción, porque si bien yo podría quitar esa unión y poner esa tubería seguida y la contracción ponerla aquí en esta ramificación, pero me lo he quitado de encima porque la contracción tiene un problema y es que, vamos a mirarlo aquí, la contracción sea súbita o sea gradual, basa su constante K, aquí se puede ver como función de la relación de diámetros y la velocidad, ¿sí? Pero eso no hay una fórmula como analítica para hallar ese valor, me lo dan es con tablas y gráficos. Entonces cada vez que yo fuera a iterar me tocaría venir a mirar primero aquí, probar allá, después cambiar, mientras que con las otras situaciones puedo hacer todo de forma analítica. Si bien hay algunas ecuaciones analíticas encontradas en algunos artículos para esto, yo prefiero pues la verdad evitármelo y simplemente considerar que la unión está teniendo en cuenta esas disminuciones, esos cambios de diámetro entre las tuberías. Bien, entonces así ya simplemente me quedaría, si quiero, pues yo la verdad di la respuesta en diámetros. Diría que el diámetro de la tubería entre el tanque de enfriamiento y la máquina número uno es de 0.032, como lo podemos ver acá. Ese es este tramo entre el tanque de enfriamiento y la máquina número uno. Y entre la unión y la máquina número 2 es de 0.02, como lo podemos ver acá. He hecho aquí unas notas para prestarle atención. Y es que al variar alguna de las celdas con fondo verde, que son las que les he contado que se pueden editar, yo puedo aquí cambiar para ver simplemente cómo varían las cosas. Ya lo vamos a hacer. Debo utilizar Solver fijando las celdas AO27 y AX27 con el valor de 0, que son mis funciones iterativas, y variando las celdas AN31 y AN46, esta y esta. Es decir, estoy siguiendo con la suposición de que esto y esto, que esos diámetros de esa tubería son iguales. Bien, entonces, pues ahí está mi respuesta. De pronto uno puede ir a mirar, como les decía, si quiere ser más quisquilloso, vamos a hacer algo y es a pasar este diámetro a milímetros. A pasar, por ejemplo, este, que es el diámetro perdón, por 1000, que es el diámetro el diámetro de la tubería entre el tanque y la máquina número uno. Me dice que tiene entonces un diámetro interno, bueno, eso lo tengo que aclarar acá, el diámetro interno de la tubería, mientras el diámetro interno, debo aclarar que son diámetros internos, entonces me dice que en milímetros son 31.8. Yo puedo ir aquí a la primera tabla que vimos y buscar en dónde tengo 31.8. Bueno, por aquí hay un valor más o menos parecido, 35.1 para una tubería de tamaño nominal 1,25 de acero calibre 40. No significa que pueda coger esta porque yo no la necesito puntualmente de 31.8 milímetros de diámetro interno, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente es como para darnos una idea que puede encontrarse simplemente esa tubería, incluso pues puede ser mandada a fabricar. eh, y bueno, vamos entonces a hacer un cambio en alguna de las celdas verdes. Voy a proponer hacer un cambio de alturas. Hay que tener cuidado que con los cambios que se hagan puede haberse afectado el balance de energía a tal punto que incluso pues pueda también, digamos, como fallar un poco. Así que hay que hacer esos cambios también con lógica, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que yo no puedo decir, por ejemplo, que aquí en C la velocidad va a ser 100, porque es que simplemente por el hecho de que la energía cinética está disipada, no puedo, digamos, hacer eso. Si yo varío esa velocidad en C, estaría diciendo que esto ya no es un tanque, quizás, ¿sí?
es algo más angosto, mucho más angosto. Y bueno, entonces vamos a variar, por ejemplo, la altura que hay en el punto E. ¿Sí? Yo había tomado esto como 0, y había dicho que tenía 4 pies, 8 pies, 9 pies, ¿sí? Aquí arriba se ven los 9 pies. Entonces voy a decir que no son 9 pies, voy a decir que esto está incluso más abajo que la máquina 2. Voy a decir que son 15 pies. Bien, entonces ahí hasta ahora no ha habido ningún cambio, pero como pueden ver la función iterativa ya se ve afectada. Entonces vamos al solver, todo está especificado porque ya lo dejamos así. Así que le doy resolver. Por ejemplo, en este caso me está indicando que no hay una solución viable. Eso puede indicar que ahora los diámetros pueden variar, ¿sí? Por ejemplo, aquí vean, me dio un diámetro de 127 metros. Entonces los diámetros puede que ya no sean iguales. Voy a intentarlo resolver. Vamos a variar también. Vamos a variar también. Un momentico, cerramos aquí. Aceptar. Vamos aquí a quitar esto. Pero démosle un valor. Y vamos a decir que esta vez ningún diámetro es igual al otro. Es decir, vamos a variar esto, vamos a variar esto y vamos a variar esto. A ver si así encuentra, quizás. Bueno, en este caso ya me encontré la solución. En este caso me está diciendo entre el tramo C y el tramo U debe ser de 0.03. Pero cuando llegue a esa unión, ay, qué pena. No, vamos a volverlo a hacer porque es que tomó el valor iterado que estaba ahí antes. Vamos a volverlo a hacer. A ver aquí. Listo. Ahora sí. Bien. En este caso, bueno, qué buen resultado. Aquí me está diciendo que tengo dos diámetros iguales. Que en este caso la tubería entre C, el diámetro de la tubería entre el punto C y el punto D es el mismo, 0.03, 0.03, y que lo único que cambia es el otro, 0.023. Me está diciendo que esto entre este punto y este punto es el mismo y que esto es lo que cambia. Imagínense eso debido a que esto simplemente lo pusimos un poco más abajo. Entonces, si quieren podemos también hacer lo mismo. Vamos a ver qué pasa, simplemente por probar. No vamos a decir que esto no es 10, sino vamos a decir que esto es los mismos 15. ¿Qué pasa si están a la misma altura? ¿Sí? Entonces vamos a ver que se afecta esto acá. Vamos a dejar lo mismo, es decir, no vamos a decir que algún diámetro es igual, simplemente démosle la libertad de que pueda hallar los diámetros a su conveniencia. En este caso me dice 0.029 el diámetro de la tubería entre los tramos C y U. Es casi que el mismo entre el tramo U y E, así que podemos decir que prácticamente este diámetro de esta tubería es el mismo. Así que tenemos una sola tubería acá. Y vamos a ver entre el punto U y D. Entre el punto U y D, bueno, lo hace mucho más pequeño. Entonces, bien, creo que variamos las alturas, se puede variar también la presión, sobre todo lo que más se puede variar. No recomiendo mucho variar la velocidad, sobre todo del tanque, porque, bueno, es un poco ilógico querer variar esa velocidad. Voy a volver a iterar aquí, pero, un momento, voy a decir como lo tenía al principio. Bueno, dejémoslo como especificación. Ver que esto es igual, debe ser igual a esto. Vamos a resolver. Bien, así tenemos los valores que teníamos antes. Bien, entonces ahí están resueltos los ejercicios. Quiero notar que es importante esto pues de las variaciones. No lo notamos aquí en el punto, en el problema 11.23. Y es que, por ejemplo, bueno, yo aquí había hecho un cambio, había dicho que qué pasa si la presión es muy alta. Vamos a ver qué pasa, pero en la potencia de la bomba directamente. Antes teníamos un valor de 440 y ahora si hay más presión, esto implica que la bomba va a tener que entregar menos potencia al fluido, porque el fluido va a venir con más energía. ¿Sí? El fluido va a venir con más energía por aquí. Debido a que aquí hay presión, va a venir con más energía. No va a necesitar tanta potencia para poder sobrepasar y llegar a este punto C. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar esto en 0 y vamos a hacer otro cambio aquí. Vamos a decir que no quiero que la bomba me bombee entonces 30, sino como lo había dicho ahora, 90. Vamos a ver que ahora la bomba necesita tener una potencia de 9000 vatios, 9500, mientras que antes era simplemente de 440. Quiero hacer la observación y la aclaración
que estos cambios, estos dos problemas, el primer y segundo problema, esos cambios, sobre todo este del flujo post bomba, no deben tenerse en cuenta para los cálculos acá. ¿Por qué no se deben tener en cuenta? Porque ese flujo post bomba está directamente establecido según el problema aquí. Yo podría, digamos, hacer un balance entre estos puntos y decir que el flujo que la bomba me tira acá es el mismo flujo que tiene que caer acá y encontrar la relación que se me va por aquí y la relación que se me va por acá. Sin embargo, es algo que no hice porque no es el objetivo principal del problema. Entonces hago esa salvedad. Si quiere variar el flujo, varíelo para ver cómo varía la potencia de la bomba, ¿sí? Si por el contrario quiero un flujo menor, a la mitad de lo que dice el ejercicio, bueno, igual la bomba pues obviamente va a tener una disminución de la potencia porque ya no voy a tener que mandar tanto flujo. Vamos a dejarlo con el valor inicial que teníamos. Y bien, esa es entonces la respuesta de estos tres problemas. Un problema interesante en el cual hemos tenido como resumen que calcular una presión, una carga de presión con el balance de energía, una potencia suministrada por la bomba y un problema de diseño que es iterando para hallar cuánto deben ser estos diámetros. Así que, bueno, no siendo más, les agradezco por presenciar este video y cualquier duda que tengan la pueden dejar bien en los comentarios. Yo estaré atento y dispuesto a responderlo. Así que muchas gracias. Recuerdo nuevamente, este fue un trabajo desarrollado para entregar en el curso de Fenómenos de Transporte de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle, ubicada en Cali, Colombia.